La pandemia y otros factores han logrado una desocupación histórica para los jóvenes en el país. Entre mayo y julio, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 29.7%. Estamos hablando de más de 400.000 jóvenes colombianos que perdieron su empleo. Neiva, Ibagué, Popayán y Bogotá son algunas de las ciudades afectadas, aunque esta es una crisis mundial. Juanita Gómez habló con un experto sobre el tema. Nos acompaña Iván Jaramillo, él hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y también es experto en Derecho Laboral. Bienvenido, Iván. Sí, Juanita, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan hasta ahora. Comienzo preguntándole por el tema de desempleo en el país, pero específicamente lo que está pasando con los jóvenes. Las cifras son muy alarmantes. Estamos hablando de que en Bogotá, por ejemplo, el 34.6% de los jóvenes está desempleado, pero también hay cifras que están por el orden del 40% de desempleo en otras zonas del país, como en Cauca y en Neiva. ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos esperar? El desempleo juvenil es un fenómeno mundial, es un fenómeno que previo a la pandemia siempre mostraba esas cifras que se están advirtiendo en la pregunta, que duplican las tasas nacionales de desempleo en los países y que generan unos desafíos muy importantes para el sistema laboral. Lo primero que se ha identificado tradicionalmente es que hay una desconexión entre el mundo educativo y el mundo laboral y no hay suficientes canales de diálogo entre la formación para el trabajo y la demanda laboral cuando los jóvenes salen a buscar un empleo una vez culminan su ciclo de formación. Si uno compara en la región con Chile, México, Perú, pues tienen unas tasas menores, justamente porque previo a la pandemia tenían sistemas laborales mucho más idóneos y mucho más sanos, dijéramos. Entonces, el problema para el país va a ser muy complejo en la reactivación económica para corregir esto. Claro, pero me gustaría que profundizáramos ahí, Iván, porque es que los jóvenes son los primeros que están siendo despedidos, cuando hacen parte, digamos, del pie de fuerza que mantiene las compañías. Son los primeros que están trabajando, pero son además los primeros que sacan. ¿Por qué? Sí, es una contradicción porque en realidad si uno revisa cómo han cambiado el esquema de demanda en competencias en el contexto de la pospandemia, pues se han posicionado competencias digitales, de innovación, de liderazgo, que son las características de los jóvenes que otros grupos poblacionales. ¿Por qué los jóvenes normalmente están aptos en la primera línea cuando hay despidos en las empresas? Porque nosotros tenemos un sistema particular de libertad de despido. El despido en Colombia no es causal, es decir, así yo no esté en justa causa me pueden despedir. Y el cálculo, al menos en el contrato a término indefinido, se ejercita en función de la antigüedad del trabajador. Entonces, como los jóvenes tienen una menor antigüedad, resultan mucho más económicos en costos para el despido y por eso desafortunadamente están en la primera línea y luego conseguir un nuevo empleo pues es cada vez más complejo. Iván, pero ¿qué tan grave es lo que está pasando? ¿Qué significan estos números? Es decir, si uno hace un comparativo, ¿esto es histórico y tan relevante y tan preocupante? Es histórico, relevante y preocupante los niveles de desempleo juvenil que estamos observando. Es tradicional y es un problema estructural del sistema de relaciones laborales mundial, el problema del desempleo juvenil, el tema de cómo hacemos para ser adaptable a las nuevas tecnologías, al empleo del futuro, a las nuevas competencias que requiere la demanda de trabajo, toda la oferta de empleo juvenil que no ha sido bien canalizada y que ha carecido de rutas preferenciales y políticas activas y pasivas de empleabilidad para solucionar ese problema mundial. Acá, Iván, el problema también es que esta no es una situación exclusiva de Colombia, esto también se está presentando en América Latina, en otros países, también está en España, en otras regiones de Europa. Este es un coletazo muy duro, incluso varios de los expertos que he estado leyendo en estos días aseguran que esta podría incluso calificarse como una generación perdida. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que es una generación que tiene fuerte presencia de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que es una preocupación. En nuestro país tiene no menos de 500.000 jóvenes en esa situación, que va generando pobreza estructural. No me atrevería a decir que es una generación perdida, creo que es una generación que tiene unos desafíos mayores que los que nos tocó a las generaciones que ya pasamos por eso, el primer empleo y de otros espacios temporales. Creo que es una generación que tiene mayores desafíos, que tiene una carga de adaptación a los nuevos esquemas organizacionales y una generación que tiene en su mente unos esquemas laborales distintos a los que nos tocó a nosotros. Iván, y en medio de todas estas circunstancias, ¿uno qué le puede decir a los jóvenes en este momento? ¿Qué soluciones podrían presentarse para ellos? Incluso, pues, si fueron despedidos o si están en riesgo de ser despedidos. Pues esta es una generación, se le debe decir, que tiene que estar, pues obviamente dispuesta a todo el sistema de aprender constantemente, al sistema de potencializar sus competencias y al sistema de utilizar su imaginación para adaptar las formas de empleo de la modernidad a este sistema laboral vetusto, construido en el año 50, no preparado,
que desafortunadamente no responde suficientemente bien a las demandas de los jóvenes en este momento en la sociedad. Pues es un panorama muy difícil, muy complicado. Gracias, Iván, por su tiempo. Muchas gracias, Juanita. Un saludo para todos los televidentes. Pues veamos esta situación en detalle. Manizales es una ciudad con un alto índice de desempleo en la población de jóvenes. El rebusque con actividades informales y emprendimientos es una forma de subsistir. La alcaldía incentiva la formación para la productividad. David Echeverry es administrador de empresas y es uno de los 21.000 jóvenes que en Manizales están desempleados. A partir de que se declaró la emergencia sanitaria de la pandemia, estaba viviendo en Bogotá y estaba viviendo de mis ahorros. Pude regresar a la ciudad nuevamente. Para subsistir, David se dedica al denominado rebusque. Con actividades informales logra conseguir entre 500.000 y 1 millón de pesos mensuales. Doy asesorías en temas administrativos, costos, inventarios, atención al cliente, además con un emprendimiento familiar que tiene un taller de confección donde fabricamos diversos tipos de productos como tapabocas, uniformes, dotaciones. Formación para la productividad y la competitividad es a lo que le apuesta la administración municipal en convenio con las instituciones de educación superior. Es trabajar en nuestro proyecto de ciudad inteligente, creando oportunidades en formación en todos los temas de TIC para dar oportunidad de trabajo. Muchos jóvenes no tienen medio de trabajo, no tienen mucha experiencia y eso es lo que muchas empresas, muchos ámbitos de trabajo piden. La ciudad le brinda a uno la oportunidad de formarse académicamente porque hay mucha oferta de universidades, pero si vamos al tema cuando salen profesionales, entonces es limitada la oferta laboral. David, con la reactivación de bares y discotecas, empieza a rebuscar sustento económico también como DJ. Tiene en la actualidad 3 fuentes de ingresos, pero no empleo formal. Y en Santander, por ejemplo, conocimos la historia de una joven psicóloga que lleva varios meses tratando de encontrar un empleo asociado a su profesión. Ella dice que en medio de esta pandemia esa tarea ha sido muy difícil. Bueno, en ese tiempo... Para Mayerly Ortiz, su sueño de ser profesional brotó desde muy temprana edad. Por eso, cuando tuvo el diploma de profesional en su poder, sintió que 5 años de esfuerzo económico y disciplina en sus estudios habían valido la pena. Con una sonrisa que no podía disimular, proyectó en cada fotografía del día de su grado como psicóloga las ganas por empezar a ejercer su carrera. Soñaba poder ejercer mi profesión, poder ayudar a todas las personas, brindar la debida orientación, que es lo que da mi carrera como profesional. Mayerly hace parte de los jóvenes profesionales que en Santander terminan sus estudios con la formación y el conocimiento para aportar a la sociedad. Pese a que sabía que conseguir empleo no sería fácil, no contaba con la llegada de una pandemia. La búsqueda de trabajo ha sido difícil. He pasado hojas de vida de manera virtual y de manera presencial, buscando otras formas de sustento. Ha sido muy complicada porque algunas empresas han cerrado, otras han habido recorte de personal. Esta joven profesional en psicología, casada y madre de un niño de 2 años, asegura que no puede quedarse de brazos cruzados, pues los compromisos económicos no dan espera. Estoy realizando otra labor totalmente diferente a lo que yo estudié, en una oficina medio tiempo y el otro medio tiempo pues acá con mi familia, con mi esposo y con mi hijo. Entonces pues de lo que estoy trabajando, de ahí me estoy ayudando. Mientras aprovecha el tiempo para cuidar a su pequeño Anthony, mantiene la casa en orden y genera algo de ingresos, confía que la pandemia no le arrebatará por mucho tiempo la posibilidad de ejercer su carrera. En Barranquilla el panorama no es mejor. El desempleo juvenil, según las autoridades, aumentó con la pandemia. La mayoría de ellos ha tenido que emprender proyectos ajenos a sus carreras profesionales para generar ingresos económicos. Lograr una estabilidad laboral no ha sido tarea fácil para Dayana Escorcia, una joven barranquillera quien desde hace un año se levanta cada mañana a buscar trabajo. Todos los días envío hojas de vida a todos lados, de hecho he enviado hojas de vida que no tienen nada que ver con mi carrera. Hace algo más de 12 meses obtuvo su título de comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Desde entonces, requisitos como el tiempo mínimo de experiencia y en algunos casos la edad se han convertido en su talón de Aquiles a la hora de conseguir un empleo. La situación es dura,
De hecho, cuando les digo eso de que qué trabajo tienen que no quieran, me dicen, no, es que ahora mismo no nos damos el lujo de decirles que no a nada. Fue entonces cuando la necesidad de apoyar económicamente a su familia la llevó a emprender proyectos ajenos a su carrera, como la decoración y creación de regalos para fechas especiales. Afirma que la misma situación la viven varios de sus compañeros. Colegas de universidad, unos tienen negocios de comidas, otros venden ropa, otros venden zapatos. De acuerdo con la alcaldía, en Barranquilla la pandemia ocasionó la pérdida de más de 150.000 empleos, cerca de 20.000 de ellos en jóvenes, por lo que implementan diversos programas y estrategias para apoyarlos en la búsqueda de trabajo. A través de 13 grandes proyectos de ciudad que incluyen la recuperación de la Siena de Mallorquín, el Plan Maestro de Mercados, el Centro de Innovación y Prototipado, entre muchos otros, se crearán miles de empleos para la población entre 18 y 29 años. Dentro de estas estrategias se contempla la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, migrantes, víctimas del conflicto armado, entre otras condiciones de vulnerabilidad. Pero ¿qué dicen los jóvenes que llevan meses sin encontrar empleo? ¿Cuáles son las principales barreras que se encuentran cuando tratan de aplicar a uno? ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional por ellos? Acá les mostramos. Catalina López se graduó hace 6 meses como socióloga. Obtuvo su título con honores por su tesis de grado. Desde entonces inició su tarea de buscar empleo, una tarea que se complicó con la pandemia. Lo más difícil es enfrentar el sentimiento un poco de frustración, ¿no? Porque de alguna manera envías hojas de vida, te presentas a todas las convocatorias que se te aparecen en todas las páginas, ¿no? Y al final de cuentas no te requieren ni siquiera para una entrevista. Para ella, un título de pregrado ya no es suficiente. La devaluación de los títulos universitarios hoy es pues un hecho, ¿no? Y hoy ya no vale tanto tener un pregrado como hace 20 años valía. Entonces tienes que seguir estudiando, seguir, apuntarle a una especialización, a una maestría. Asegura que no hay suficientes ofertas, pero eso sí, mucha competencia. Pues hay personas pues con muchísima experiencia, con muchísimas capacidades igual, que ese es un tema, digamos, que salir a competir al mercado laboral pues termina siendo muy difícil. Tú buscas en internet y no encuentras nada. Para algunos expertos el problema tiene una explicación. Desde el gobierno ya se viene trabajando en el tema. En el plan de desarrollo adoptamos una medida según la cual las nuevas vacantes que se generen en el sector público como producto de ampliaciones de planta deben ir como mínimo en un 10% para jóvenes entre 18 y 28 años. También se crearon incentivos tributarios para las empresas que contraten jóvenes. Se creó un incentivo del 120% en la declaración de renta como deducción del gasto en nómina que se haga en jóvenes entre 18 y 28 años a quienes se les esté dando su primera oportunidad laboral. El Ministerio del Trabajo también viene trabajando en la reglamentación del reconocimiento de las prácticas profesionales como experiencia laboral.